mismo contenido lleva mucho tiempo, pero es que estoy ocupando 8 horas seguidas que ahí. Pero bueno, eso no importa, lo que importa es que vamos a jugar y estamos jugando unos partidos. Vamos a meter esto. No me la puedo creer. Bueno chicos, problemas técnicos, ya regresamos aquí. Y lo vamos a meter sin perder mucho tiempo porque sabemos que tengo que poner, si no perdí la conexión, tengo que poner para que no se me eso fue con Goku. No, con el pelo Goku, con el pelo Goku. Pelo de Goku. A ver, ya estamos saltando, ¿no? Voy a cambiar por el cazador de...
es como mi técnica. Ya me están sudando las manos, ya me llevo tanta pelea. Pero ya que, esta ropa crujiente, me tocó con este Taicho. Vamos a jugar unas 3 partidas. Penúltima partida con su juego, ya les dije que estoy muy ocupado, la verdad. Y solo me dedico tiempo para hacer la grabación, así que chicos, ya regresamos. Gato Pro 4. No hay que juzgar a los tocinos. Yo quiero mucho a esos. Dale like y suscríbete si tú también amas a los tocinos. ¡A tu mapita! Vamos a comer el tocino. Vamos a hacer... No me di tiempo a comer. Counter.
Si ves esto, un saludito, ¿eh? Un buen saludito. Un saludito para vosotros. No lo puedo aceptar, bro. Perdón, te contaré. No, sí. Más adelante tal vez, no sé. Una disculpa para la Pro. Mira, lo voy a jugar sin ulti, ¿ya? Lo voy a jugar sin ulti porque ya... Por no quitarle las cosas ya lo voy a jugar sin ulti. Pero lo pensé mejor y dije, no, ahora.